Me da muchísimo gusto presentarles a María Teresa Arnal, la CEO o directora general de Stripe en México, anteriormente CEO de Google en México, a quien le agradezco enormemente que esté con nosotros. A mí me da muchísimo gusto que nos hayas aceptado, Mariate, la invitación, porque representas sin duda alguna a una mujer líder en STEAM. Además, representas lo que este programa anhela ser, que es una oportunidad para chicas no solo de México, sino de muchas partes de Latinoamérica. Aquí tenemos chicas de Ecuador, de El Salvador, hemos tenido chicas de Colombia. Así es que pues me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Te agradezco que compartas con nosotros tu experiencia y tus sentimientos y tus ideas. Bienvenida, María. Mil gracias, Rebeca. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes y me encanta ver este caleidoscopio de caras y sonrisas y chicas, ¿no? En este Zoom de, de chicas que están viviendo este momento súper interesante de su graduación de mujeres líderes en STEAM. Así que bueno, primero que nada, muchísimas felicidades a todas. Creo que llegan, ¿no? Al principio del resto de lo que van a hacer como chicas STEAM. De verdad, qué bonito verlas, las felicito. Y bueno, yo les cuento que un poco lo que Rebeca me pidió hacer hoy fue contarles un poquito de mi historia personal, ¿no? Entonces voy a como contarles un poquito de dónde vengo, quién soy y tal vez hablar un poco sobre los retos los que he tenido, porque pues la vida, como bien decían muchas por acá, que vengo escuchando hace un rato, no, nada es un lecho de rosas, así que ha habido muchos valles y muchos picos en esta vida, ¿no? Y a veces uno se le olvida que hay muchos valles, la gente solo ve los picos a veces, y la realidad es que lo que te hace fuerte son los valles, no los picos, y eso es importante que lo sepan. Eh, y bueno, yo soy originalmente venezolana. Eh, Vivo en México hace 23 años, entonces hoy ya soy eh, mexicana por elección, y la verdad les diría que mi casa es como un poquito, yo digo que es como la OEA, porque yo originalmente venezolana, estoy casada con un argentino y mis hijos son mexicanos. Entonces tenemos un poquito de todo, desde literal, desde la Patagonia hasta lo más norte posible de Latinoamérica. Tenemos todo dentro de la casa. Entonces es muy divertido porque tenemos digamos, una apertura y eh, una gran, diría, como le damos mucha importancia a la diversidad y a los distintos puntos de vista, las diferentes perspectivas y los distintos puntos de vista, las distintas culturas, etcétera. Y bueno, yo la verdad es que desde que era muy chica siempre fui una niña muy inquieta y muy curiosa. Si hay algo que yo creo que es el hilo conductor de mi vida, es la curiosidad, ¿no? Siempre fui alguien muy curioso, me gusta saber de todo, no solamente de los temas que me son súper afín, sino me gusta saber y hago preguntas. Soy una persona muy preguntona, siempre hago muchas preguntas. Rebeca y Karen saben porque cuando tuvimos la reunión previa a esto, yo les decía, perdón, pero yo necesito hacer muchas preguntas porque necesito entender, me gusta entender. Y la verdad que desde chica leía muchísimo. No, era como, no sé, mi mamá decía que comía libros, ella llegaba un momento en que decía, bueno, ya no da el presupuesto para seguirte comprando libros, o sea, pero bueno, eran libros, entonces ella hacía el esfuerzo, ¿no? Para seguir comprándome todos los libros que yo pedía, porque en realidad era como insaciable en esta ansia de conocer, de aprender, de saber, ¿no? Y esa parte del aprendizaje siempre sigue siendo, ¿no? Otra vez parte del hilo conductor en mi vida personal y profesional. Siempre me gustaron mucho los números, y les confieso que mi pasatiempo favorito cuando yo era chiquita, y aquí se me van a ver los años, ¿ok? Se me va a caer la cédula, como dicen en mi país. Eh, Era un juguete electrónico que en aquel momento era como re
revolucionario, era así, wow, seguramente ustedes nunca lo vieron, de una marca que se llama Texas Instruments, y se llamaba el Speak and Math, y era como una cosa enorme, así como una tableta enorme, cero tableta, o sea, le picabas a los botones y lo único que hacía era cuentas. Y entonces era división, multiplicación, suma, resta, y entonces era como una carrera la voz, ¿no? Era como 5 por 4 20 así, entonces tenías que estar haciéndolo muy rápido y, y ese era mi compañero, íbamos a cualquier lado, así como los chicos hoy van a los restaurantes con sus papás, iban con el iPad, con el iPhone, yo iba con mi speaker más a todos lados, y entonces era como un poquito obsesiva con el tema de los números. Y, y la verdad es que siempre me gustaban mucho las matemáticas. Y hubo una cosa que mi mamá, la verdad, desde muy chica me inculcó las matemáticas, pero que siempre recuerdo como muy positivo, porque las matemáticas son este tema que a la gente le tiene mucho miedo, ¿no? Es como que dicen, ay, las matemáticas son difíciles, ¿no? Y yo creo que si tú entras a un tema con el pie de las cosas son difíciles, ya entraste como en un modo negativo, ¿no? Y en mi casa, mi mamá decía, las matemáticas son divertidas, las matemáticas son parte de todo, las matemáticas son parte ¿no? Hasta del arte, ¿no? En este caso que ustedes hablan de STEAM, la A siendo súper importante, una parte súper importante creativa del mundo de las matemáticas. Y entonces fue algo que a mí siempre lo abordé desde la curiosidad, puede ser divertido y podemos explicar muchas cosas con el mundo de las matemáticas y, y eso fue un poco tal vez el encuadre que en mi casa tuve alrededor del mundo de STEM. Yo soy la mayor de 4 hermanos, ¿ok? Y siempre que crecí como con el peso de ser el ejemplo. En mi casa me decían, es que los mayores son el ejemplo, ¿no? Y tú eres la mayor y tienes que dar el ejemplo. Y les diría que en mi casa no hubo distinción de género en la mayoría de las cosas. La verdad que yo creo que cuando yo nací, mi papá probablemente quería tener un niño, entonces todos los juguetes que me compraban eran de niños, ¿no? Mis juguetes eran camiones Tonka, tampoco probablemente saben lo que es el camión Tonka, pero eran unos camiones buenísimos, enormes, que en su momento eran de metal, hoy son de plástico. Y entonces, y me llevaba, mi papá construía, era arquitecto y construía, y me llevaba a sus obras, y entonces, no, crecí entre subida al winche, que probablemente tampoco saben qué es eso, pero es donde subes las cosas en la obra, es como una especie de cosa automática, que es como un elevador automático en la obra. Y la verdad que cuando empecé a hacer cuando empecé como a acercarme más a la adolescencia, entonces ya empezaron como a cambiar un poquito las cosas y eh, ya no era digamos, tan clara el tema de que no hay género. O sea, ahí empezaron como las diferencias en los permisos, ¿no? El deber ser de una niña, las niñas tienen que hacer esto, las niñas tienen que hacer lo otro. Cuando, ¿no? Cuando te vas a casar, ya después que fui más grande y tenía novio, eh, todos estos temas, ¿no? Cuando vas a la universidad y en realidad pues no importa tanto si vas a la universidad y que vas a estudiar, ¿no? En mi casa siempre fue como muy importante el tema de estudiar, pero en general el ambiente alrededor mío era como, pues, ¿para qué vas a la universidad? Estudiar algo muy difícil, estudiar algo, ¿no? Un poquito más tranquilo y así, eh, ¿no? Mientras te casas o la satanización de la ambición, ¿no? Esta palabra complicada para el género femenino. Pero yo la verdad que siempre fui como muy independiente, muy emprendedora. En mi familia la educación siempre fue súper importante. Y la verdad que mis papás no escatimaron nada en términos de lo que era la mejor educación. O sea, eso es lo único que les importaba era, en verdad, todo lo demás era innecesario, pero la mejor educación siempre fue algo que yo agradezco que mis papás pusieron siempre como prioridad, algo que abriera nuestra mente, que abriera nuestras posibilidades. Y la verdad es que yo desde chiquita, siempre, no sé, yo creo que siempre hubo como una mujer de negocios dentro de mí, pero yo desde chiquita vendía galletas, hacía helados y los vendía, ¿no? En la escuela mi mamá tiene
una anécdota muy chistosa mía. Yo hacía una cosa que se llamaba juntadera, que era mis compañeras de clase en los recreos me daban su dinero y me daban sus pedidos de la cafetería. Y como claro, en la cafetería había fila y había que hacer una fila, y mientras hacía fila perdías tu recreo, pues yo hacía la fila y compraba, ¿no?, el pedido de todas mis compañeras de la clase, y ellas jugaban y yo después me quedaba con el cambio. Entonces yo regresaba a mi casa siempre con más dinero del que me había ido, y mi mamá decía, no estoy entendiendo, a ver, ¿qué está pasando? Que tú estás trayendo más dinero del que te fuiste. Y bueno, eso se los digo porque siempre, no sé, siempre creo que hubo como esta mujer de negocio dentro de mí. Yo provengo de una familia de ingenieros. En mi casa el mundo de la ingeniería es predominante. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, fueron ingenieros y fueron como personas de mucha carrera y mucha tradición de ingeniería en Venezuela, donde yo nací. Eh, Mi abuelo, por un lado, paterno, con ingeniería civil, carreras, puentes, carreteras, perdón, puentes, todo este tema de infraestructura, y por el otro lado, mi abuelo, materno, en el mundo de la ingeniería industrial, con la industria petroquímica y así. Y entonces, cuando yo empecé a definir como mi inclinación de carrera, eso no se los dije, pero cuando yo era chiquita yo quería ser actriz. Porque hay una parte de mí, hay una A muy importante dentro de mí, esa parte de las artes y la parte creativa del STEAM, es muy predominante. Yo no soy totalmente el cerebro izquierdo, tengo una parte muy importante del cerebro derecho, también en mi haber, ¿no? Y, y, y entonces yo quería ser actriz, pero ser actriz no estaba muy bien visto, porque acuérdense que en mi casa el tema educativo y otra vez los ingenieros, o sea, como este tema era muy predominante, entonces como ser actriz era como, no, en realidad no. Y entonces cuando empecé a definir mi inclinación de carrera, dije, bueno, voy a estudiar comunicación, porque la comunicación, pues, me abría al mundo creativo y así. Y la realidad es que al final yo tenía como cierto miedo a estudiar una carrera como más difícil, como ingeniería, ¿no? Y yo fui a un colegio de monjas, y hay un colegio de monjas de solo niñas. Entonces, en mi entorno, no sé, no se empujaba a esto, o sea, y no había estas cosas increíbles que está haciendo Rebeca y Karen ahora ¿no?, con empujarlas a ustedes a ir hacia el futuro, que son las carreras de STEM. En realidad era más un tema como, pues vete a estudiar algo que sí te complemente y tal, pero no te vayas a una carrera muy compleja como ingeniería. ¿Para qué te buscas para qué te complicas la vida, ¿no? Y la verdad que yo todavía, no me acuerdo en ese momento, yo decía, bueno, y estudio ingeniería, no estudio ingeniería. Mi abuelo materno en particular me empujó mucho a tomar la decisión de sí, vete a estudiar ingeniería, tú, con tus matemáticas, tú que eres tan buena en matemáticas y te va a encantar y vas a hacer una carrera que te va a abrir posibilidades. Entonces, bueno, afortunadamente decidí estudiar ingeniería industrial, igual que él, ¿no?, inspirada por él, la verdad. Y fue lindo porque cuando me gradué de ingeniería industrial, él me puso la medalla de ingeniería después de muchos años, porque él había sido decano de la universidad, de la Facultad de Ingeniería en la universidad en la que yo estudié. Pero la verdad es que fui de las pocas. Les diría que en mi clase, de mi generación del colegio, hubo muy pocas niñas que estudiaron una carrera que tuviera que ver con algo científico. O sea, la gran mayoría estudió cosas como psicología o comunicación o educación, pero carreras científicas no era como algo común. Y me acuerdo, la directora de mi colegio, que les digo, era un colegio de monjas bastante retrógrado, la verdad, donde yo siempre fui muy rebelde. Entonces, ella me dijo, el examen de admisión para la Universidad Católica, que era donde yo fui, es súper difícil. Arnal, me decía Arnal, el examen de la Universidad Católica es muy difícil y yo creo que no vas a entrar. Y ustedes no saben el estrés que yo sufrí de pensar que no podía no pasar no, el examen de la universidad, y le eché muchísimas ganas, pero fui como poco incentivada otra vez. O sea, no era como, ay, qué padre, dale, vas, tú puedes, sino fue como, no, 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 o sea, ¿por qué vas a hacer eso? Va a ser muy difícil, no vas a entrar.
Y les voy a decir algo, fui con muchísimo estrés, pero fui el mejor examen de admisión de la universidad. Porque yo dije, esto no me va a ganar, ¿no? Yo voy a ir y voy a echarle todos los kilos y fui el mejor examen de admisión de la universidad. Y bueno, mi carrera fue increíble, la disfruté muchísimo, la volvería a estudiar. La realidad es que les diría que mmm, cuando me gradué no fui directamente a aplicar como mi parte de ingeniería, me fui a trabajar en una compañía de consultoría gerencial, más como hacia negocios. Y la verdad que estuve expuesta como a muchísimas industrias y muchísimos problemas de negocios diferentes, fue súper interesante, en la industria del consumo, en la industria del cemento, en la industria del PVC, medios, telecomunicación, como muchas cosas que era como muy creativa. Y cuando entré en el mundo de los medios y las telecomunicaciones, hace muchos años, eh, ahí empecé a escuchar que se hablaba de la convergencia, ¿no? Y del mundo donde la tecnología empezaba a desarrollarse de una manera mucho más acelerada, el mundo digital y todo lo que el mundo digital, todas las posibilidades que el mundo digital ofrecía. Le estoy hablando del año 98, o sea, cuando en verdad el Internet, probablemente muchos de ustedes todavía no habían ni nacido, y cuando el Internet se estaba generando de manera comercial. Pasaba de ser el del mundo académico, ¿no? Donde básicamente nació el Internet, a ser un poquito, si quieren, más masivo, o abrirse al público en general, digamos. Y, eh, y entonces fue ahí que decidí ¿no? Este mundo de posibilidades, que otra vez en el año 98 no se entendía como muy bien hacia dónde iba. Esto me va a permitir a mí aplicar todos mis conocimientos digamos, del mundo de la ingeniería con todas las posibilidades creativas y todo este cerebro más creativo que tengo. Entonces, fue ahí donde decidí ir a hacer mi carrera en tecnología. Pero bueno, les cuento un poco más de mi carrera y de consultoría. Cuando yo empecé a estudiar y cuando empecé mi carrera, no había estos grupos de mujeres ¿no? Que hoy en día hay, que la verdad es increíble. Yo cuando miro la labor que se hace hoy en día para apoyar, para como si quieren impulsar, ¿no? A las mujeres dentro o empoderar a las mujeres en todo sentido, ¿no? En el sentido personal, en el sentido profesional, etcétera. Eso no existía en mi época. O sea, en mi época era como dice mi marido que es argentino, remar en dulce de leche. O sea, estabas como todo el tiempo contra la marea, contra la marea. Era como, bien decía alguien ahorita, la primera de algo, o la única, ¿no? Y la verdad que durante mi carrera yo tuve la fortuna de conocer gente que fue, si quieren, parte de inspiración, parte mentores, parte eh, gente que me ayudó un montón, cercana. Y una de ellas fue una socia de la compañía de consultoría en la que trabajaba. Ella era una señora mucho mayor que yo, podía ser mi mamá, de hecho tenía una hija de mi misma edad en aquel momento, y ella estaba a escalones muy arriba mío. Pero siempre fue muy cercana, ¿no? Fue como una persona que pude ver no solo desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista personal. Y ella me enseñó, la verdad, con su ejemplo y con su generosidad, se llama Cristina, con su generosidad que se puede, que significaba ser exitosa en los términos de lo que para ella era exitosa, que para mí es parte de algo, un mensaje que les voy a pasar al final de todo esto, que se puede ser exitosa profesionalmente y que además también se puede tener una vida, ¿no? Una vida, digamos, en mi caso, que yo decidí construir una familia, que no necesariamente tiene que ser el caso de todo el mundo, ¿no? Y la verdad que ella fue siempre muy generosa en compartir conmigo sus experiencias y su ejemplo.
enseñarme que en realidad no podías tener lo que quisieras. Yo soy una persona que piensa que, no puedes que puedes tener todo, pero no puedes tener todo al mismo tiempo. Es importante entender que vas a tener que tomar decisiones y que en esas decisiones va a haber cosas que vas a tener que dejar en algún momento de tu vida y que probablemente puedas retomar más adelante, pero que no puedes tener todo al mismo tiempo. Y de verdad que ella fue una de mis inspiraciones y uno de mis modelos a seguir. Todavía hoy en día sigo en contacto con ella muchos años después y infinitamente agradecida de haber tenido una mujer tan fuerte y tan inspiradora acerca de mí al principio de mi carrera. Pero les voy a decir que no siempre todo fue como miel sobre hojuelas, suena todo como miel sobre hojuelas. Para mí, al principio de mi carrera, era muy difícil que mi familia aceptara que yo quería hacer una carrera profesional, antes que muchas cosas que se esperaban en ese momento de parte mía. Y acuérdense, colegio de monjas, ¿no? En general niñas, yo qué sé. En realidad mi familia lo que esperaba era que yo me casara con mi novio de aquel entonces y me preguntaba, ¿y cuándo te vas a casar? Y no sé qué. Y escuchaba todas las frases. A mí me encantaba mi trabajo, entonces yo estaba súper intensamente, ¿no? Haciendo lo que me gustaba. Y escuchaba frases como te vas a quedar sola, porque a los hombres no les gustan las mujeres exitosas, ¿no? Las mujeres siempre tenemos que ceder, hay que ceder, la ambición no está bien para las mujeres, la ambición te va a transformar en alguien muy egoísta y así, ¿no? Y entonces estas son frases con las que yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado, ojalá que no, ojalá las frases que hayan escuchado hayan sido mucho más positivas, pero entonces fueron frases con las que yo tuve que lidiar desde que era muy chiquita. Y bueno, yo decidí irme a estudiar una maestría en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Y ahí fue cuando, después de estudiar mi maestría, decidí irme a México. Ahí fue cuando empecé a trabajar en la industria digital y arranqué en Microsoft como directora de desarrollo de negocios para la división de Internet, que se llamaba en aquel momento Prodigy MC. Ahí desarrollé una carrera, la verdad, súper intensa, como les decía, con la oportunidad de crear el mundo de Internet en aquel momento en México. Tomé la dirección general muy joven, a los 2 años de estar ahí, y en el camino me casé y tuve mi primer hijo. Y les voy a decir que en mi primer embarazo trabajé hasta el día antes de dar a luz. Y yo creo que no salí de la oficina a dar a luz porque era sábado, si no hubiera estado en la oficina. Porque de verdad que yo creo que una de las cosas que siempre eh, he buscado dentro de mi carrera es hacer cosas que me guste hacer. O sea, es asegurarme que estoy en un lugar donde me apasiona lo que estoy haciendo. Y entonces para mí no necesariamente significa un trabajo dentro del contexto de lo que la gente a veces piensa que es un trabajo. O sea, es como que la obligación y el trabajo es pesado y es lunes y voy al trabajo. O sea, para mí, a mí siempre me gustó lo que hacía y siempre disfruté otra vez el poder aprender, el poder impactar. Eh, y la verdad que una cosa que recuerdo cuando salí para mi permiso de maternidad, y esto otra vez en el contexto de la importancia de tener gente que crea en ti, que te apoye, el jefe de mi jefe se me acercó y me dijo, me vio así a los ojos y me dijo, yo sé que tú vas a regresar, ¿no? Y aquí te esperamos, aquí estamos para ayudarte en lo que se pueda hacer más fácil. Y les digo, esto fue hace 20 años, mi hijo mayor tiene 20 años, y, y hace 20 años no existían todos estos ¿no? programas de apoyo de la maternidad, etcétera, era lo que te daba el IMSS y con mucha suerte, y tenías después que volver sin ningún tipo de apoyo adicional. Y él me dijo, yo sé que tú vas a regresar, entonces no, si hay algo que podemos hacer más fácil, no dudes en decir. Y la verdad que tener personas como él, que me dieran ese empujón extra, o sea, que me dijeran, va, que la confianza en mí misma fue súper importante. Y les voy a decir que hasta el día de hoy seguimos en contacto también, porque uno, ¿no? Esos mentores que tienen la oportunidad de tener en la vida es importante mantenerlos. Y les cuento que hace unos meses tuve la oportunidad de ser mentora de uno de sus hijos. Uno de sus hijos me buscó para que lo ayudara en algunas decisiones de carrera que tenía que tomar. Fue como súper lindo ver, ¿no? Que este tema de la mentoría puede
trascender generaciones. Entonces, bueno, luego más adelante en mi carrera decidí ser emprendedora. En el año 2008 dije, yo quiero ser emprendedora y tomé la decisión de renunciar a mi carrera corporativa en aquel momento, que les confieso, fue una decisión que me tomó mucho trabajo, suena hoy muy fácil, pero en aquel momento yo decía, oye, yo quiero emprender y si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y ahí fue que apareció otro mentor, la verdad que ha sido también increíble en mi vida, que me dijo, eh, Mariate, el peor enemigo de un emprendedor es un buen salario. Entonces, si quieres emprender, vas. Y me dijo, lo peor que te puede pasar es que si te va mal, regresas, y él era headhunter, y me dijo, regresas y te buscamos un trabajo. Entonces, otra vez, en esos momentos en que tuve que tomar decisiones difíciles o decisiones complicadas en mi vida, siempre busqué ayuda. Buscar ayuda está bien, chicas. O sea, no está mal. Uno no es débil por buscar ayuda. Al contrario, mostrar la vulnerabilidad y mostrar que uno no sabe todo y no tiene todas las respuestas es para mí un síntoma de fortaleza. Entonces, buscar ayuda siempre fue parte de mi camino y ha sido parte y continúa siendo parte de mi camino profesional. Me fui a emprender y la verdad que fue un viaje increíble. Emprender yo creo que ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, mucho más que muchos de los puestos rimbombantes que están en mi resumen y que la gente mira con mucho, con mucha eh, admiración. En realidad emprender para mí fue una de las cosas más increíbles que hice en la vida. Eh, Construir algo de cero, desde una idea hasta una compañía que creció, tenía más de 150 empleados y fue adquirida por una de las compañías más grandes del mundo del marketing en el mundo. Eh, Fue una de las cosas de verdad más increíbles y uno de los logros de los que me siento más orgullosa en mi vida. Y es una de las cosas que me ha llevado también a seguir de cerca el ecosistema emprendedor en México y a estar cerca de los emprendedores, porque el emprendimiento es un camino muy solo. Y al pasar por todo eso y haber tenido gente siempre cercana a mí que me ayudara, eh, me hizo mirar como con mucho cuidado necesito regresar esto al mundo del emprendimiento. Entonces, hoy forma parte de muchas de estas redes de emprendimiento como Endeavor y otras organizaciones que ayudan a los emprendedores en el mundo y en particular en México, en Latinoamérica, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en el mundo de la tecnología. Y de verdad, realmente me contagia la energía que tienen los emprendedores y sus ganas de cambiar el mundo. Es una de las cosas que más disfruto en esta interacción. Y bueno, luego siguió mi carrera en el mundo de la tecnología. Estuve en Twitter, después tuve la oportunidad en Hispanoamérica, luego tuve la oportunidad de liderar el negocio de Google. En México fui la primera mujer directora general de la compañía y bueno, siempre, la verdad, muchas veces he sido la primera en muchas de estas cosas y ser la primera en muchas de las cosas te da como una presión adicional, ¿no? Porque en verdad estás como abriendo brecha y te da es como esta responsabilidad, ¿no? De que estás abriendo brecha y que tienes que hacer ver que esto se puede, pero por eso también siempre mostrando la vulnerabilidad, porque la gente, otra vez, cuando ve todo esto, ve el iceberg y solamente ve la punta del iceberg. Y en realidad, debajo del iceberg, debajo del agua hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de situaciones de frustración, de momentos de duda, de momentos donde dije, uy, yo esto no lo voy a poder hacer. Y la verdad es que por eso, ¿no? Por eso estar aquí y hablar con ustedes me llena de energía porque de verdad el poder empoderar a las personas y en particular a las chicas, acercar la tecnología, las ciencias en general a las mujeres y a las niñas es algo que me apasiona y que lo hago con muchísimo, o sea, con muchísima energía y me encanta.
Hace un par de años tomé la decisión de unirme a Stripe. Hoy estoy liderando el negocio en Latinoamérica para Stripe. Las posibilidades de aprender, de impactar de manera positiva a muchos de los sectores de la economía en Latinoamérica, desde la parte de inclusión digital, inclusión financiera, y la posibilidad de poder construir un producto de cero en la región fue lo que me atrajo a Stripe. Y bueno, y además participo en varios consejos de administración. El tema de balancear mi vida personal y mi carrera siempre ha sido un reto constante, es algo de lo que me preguntan no en muchas ocasiones. Tengo 3 hijos, tengo un esposo, una carrera y un perro, y la verdad que no creo en la palabra balance, porque la palabra balance para mí significa como un estado estable, no dinámico, y la vida es dinámica. La vida está llena de cambios, la única constante es el cambio. Y otra vez, uno está como en estas subidas y bajadas, en los valles y los picos, y hay días en que trabajas mucho más, otros en que de repente te puedes escapar, pero lo que para mí siempre ha sido importante es que sepas que estás haciendo lo que quieres hacer y que estás dispuesta a poner los límites que consideras que son correctos para ti. La verdad que tengo días intensos, me levanto muy temprano, cuido mi mente y mi cuerpo, hago ejercicio, comparto con mi familia siempre antes de empezar mis actividades, y tengo mucho foco en dedicarme a los proyectos profesionales que me inspiran y que me llenan el día, ¿no? ¿Es perfecto? Probablemente no lo es, pero es lo que yo quiero, ¿no? Y al final del día, yo creo que si hay una cosa que me gustaría como dejarles como una lección que yo he aprendido en la vida, es que la vida no hay que hacerla con base en las expectativas de los demás. La vida hay que hacerla con base en lo que uno dentro de su esencia quiere, y hay que transitar ese camino que uno quiere para uno, y que ese camino que te ayuda a ser la mejor versión de ti, no la versión que alguien más quiere para ti, o no la versión que ves afuera para los demás, o no la que la sociedad te impone, o lo que ves que competitivamente quieres hacer porque la otra es mejor o porque lo que sea. En realidad, si hay algo que les quiero dejar, es traten de ser la mejor versión de ustedes mismas. Siempre compárense con ustedes mismas, no se comparen con las demás. Y ayuden a las demás a ser la mejor versión de sí misma. Hay espacio para todas. No es un tema de quién es la mejor. Con el mundo del cangrejismo, con esto de empujar a las demás para abajo, es el mundo de cómo puedo ser yo la mejor versión de mí misma, y cómo puedo ser hoy mejor de lo que era ayer. Yo creo que la vida es un constante aprendizaje. En ese constante aprendizaje hay que aprender a desaprender también, y hay que aprender a abrir la mente a las posibilidades. Hoy más que nunca hay que saber que uno no tiene todas las respuestas, ¿ok? Y que hay que estar constantemente actualizándose y constantemente buscando gente a su alrededor. Uno es la suma de las personas con las cuales se rodea. Rodéense de personas que, uno, quieren que ustedes sean mejores, como las mentoras que están aquí en esta llamada, probablemente como sus familias, ¿verdad? Y sus amigas que verdaderamente las quieren. Y dos, rodéense de gente que las haga sentirse incómodas, que en el buen sentido de sentirse incómodas. Yo siempre digo una frase que es: hay que estar cómodas con sentirse incómodas, porque en la incomodidad está el crecimiento. En el verdaderamente decir, me voy a exponer a nuevas oportunidades, a nuevos retos, a nuevas cosas, es cuando verdaderamente uno encuentra dentro de sí, ¿no? Ese maximizar el potencial, el poder ser mañana una mejor versión de ti misma. Eh, y para mí siempre con la humildad de saber que no tienes todas las respuestas, pero también con la convicción de que estás preparada para dar tu opinión. O sea, de que donde quiera que estés, puedes sumar valor a las discusiones y a los proyectos en los que participas día a día, y que te has ganado con tu esfuerzo el participar y el estar donde estás. Entonces, bueno, hoy la verdad me da mucho gusto verlas aquí. Las felicito de nuevo. No es el final, es el comienzo de un camino que para muchas de ustedes va a ser escoger una carrera y una profesión. No se olviden nunca
que todo eso lo tienen que compaginar con ser muy buenos seres humanos. Y lo digo porque a veces en este mundo en el que estamos viviendo se nos olvida que al final lo más importante es ser, ¿no?, buenas personas y contribuir de manera positiva en el mundo en el que estamos viviendo. Así que no se les olvide que hoy les están dando a ustedes y mañana les toca a ustedes regresar de vuelta. Esto es como una cadena de favores. Así que bueno, felicidades, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que no, algo de mi experiencia las ayude en su futuro. Y creo, Rebeca, que según entiendo, estamos abiertas para preguntas y respuestas, ¿no? Perdimos a Rebeca. Es que estaba yo acá. Así es, Mariate, estamos abiertas a preguntas y respuestas. Te agradezco muchísimo todas tus palabras. Aquí en el chat te están agradeciendo. Todas están muy emocionadas por escucharte, por lo que compartes con nosotros. Así es que, chicas, es momento de que empiecen a poner aquí sus preguntas. Por lo pronto te leo algo, Mariate. Es un honor pertenecer a esta red de mujeres que esta suma de generaciones de mentoras y mentoradas nos fortalece. Felicidades a todas, felicidades a María Teresa. Muchas gracias, María Teresa, por estar con nosotros el día de hoy. Aquí te están poniendo comentarios. Bueno, no veo preguntas aquí todavía, pero yo sé que las chicas no son penosas. Ya vienen. A ver, Paulina Vergara te pregunta, ¿cuál es el reto más grande que has tomado y cómo lo superaste? Yo creo que soy emprendedora, de verdad. O sea, para mí ahí es cuando, en serio, a ver, cuando tú trabajas en una compañía, siempre tienes el nombre de la compañía atrás, tienes el capital de la compañía atrás, o sea, tienes una red de soporte enorme atrás tuya cuando trabajas en una compañía. Eh, eh, cuando eres emprendedora eres tú contra el mundo, eres tú contra ti misma. Es como empujar ese límite todos los días. Y una cosa que yo creo que nos pasa a las mujeres es que nos limitamos muy rápido, nos ponemos el límite muy rápido, ¿no? Y una de mis invitaciones es empujen ese límite y rodéense de gentes, de personas, perdón, no sé si gentes, rodéense de personas que les empujen a empujar sus límites. Y para mí ser emprendedora fue eso, fue como eh, ver de verdad de qué estoy hecha, de qué soy capaz, ¿no? Hubo muchas noches que no, yo no podía dormir, pues yo decía, bueno, no voy a tener dinero mañana para pagar la nómina, ¿no? Tengo un equipo de gente, no voy a tener dinero para pagar la nómina. No, hay un cliente que nos va a cancelar la cuenta y no vamos a poder, o sea, como que te vienen todos estos monstruos, ¿no? Y yo tengo un tema que es que en la noche puedo no dormir, me puede dar ansiedad y entonces en la noche a las 3 de la mañana siempre ves fantasmas, ¿no? Y es como que todo se ve muy negro. Y la verdad que tenía la fortuna, como les dije, de rodearme de personas que creían en mí, que me decían, Mariette, tú sí puedes, ¿no? En particular, mi marido es alguien que siempre, la verdad, ha sido alguien que me ha hecho ver que yo puedo ir mucho más allá de lo que yo personalmente creo que puedo ir. Y eso es algo súper valioso porque al final, otra vez, en este autolimitarnos, esta voz interna que tenemos las mujeres a veces, que donde nos decimos el diablito que nos habla y nos dice no puedes, no puedes, no debes, no debes, el tener a alguien que te ayude a balancear ese angelito del otro lado que te dice sí puedes, eres capaz, te da mucha confianza, ¿no? Y sí, ser emprendedora ha sido y ver crecer mi empresa. Y luego les diría, dejarla ir. También fue un reto muy difícil porque llegó un momento en que dije, bueno, ya me toca dejar ir mi empresa, ¿no? Ya creció, ya se hizo grande, ahora toca que forme parte de otra cosa y que florezca de otra manera y me toca a mí tomar un rol diferente. Fue como casi dejar un hijo en ese momento. Muy bien. Espérame un segundito.
Ahora sí ya. Eh, Espero que ahora sí me oigan bien. Perdón, chicas. Ahora sí me deben de escuchar bien. Ya. Ok. Aquí ya hay muchas preguntas, igual que muchos elogios, María Teresa. Te voy a preguntar varias al mismo tiempo. Alguien hace una pregunta interesante. ¿Qué haces cuando piensas que puedes hacer más? ¿Y cuál es tu siguiente meta? Ya que lograste todas estas cosas que nos platicaste, ¿cuál es la siguiente meta que tienes en mente? Y te hago otra. ¿Por qué decidiste irte a México y qué te gusta de México? A ver, ¿qué hago cuando pienso que podría ser más? Yo tuve una coach en un momento dado que me enseñó una cosa que fue, me dio una lección más bien, que es, aprende a generar tus propias crisis, ¿ok? Y esto es un poco complejo y va de la mano con lo que les decía de estar cómoda con sentirte incómoda. Eh, yo tengo la fortuna y la desfortuna, porque todo en la vida tiene un lado negro, ¿ok? Cuando lo llevas a los extremos, todo lo bueno puede ser malo si lo haces en exceso o si lo llevas a un extremo. Pero la fortuna de que yo me cuestiono a mí misma, ¿ok? Yo no soy una persona que se queda cómoda en un lugar. Eso también tiene, como les digo, un lado negro porque pues también esa intensidad llega un momento en que a veces no es sana, ¿no? Y uno tiene que saber también madurar y saber estar y saber esperar, etcétera. Yo no tengo mucha paciencia. Entonces, cuando pienso que puedo hacer más, voy por más. O sea, y me pasaba, por ejemplo, a principios de mi carrera donde yo tenía un rol y yo veía oportunidades de cosas que veía pasar enfrente mío y que de repente veía que la gente no tomaba y yo decía, voy por más, levanto la mano, me ofrezco, ¿no? Digo, voy. Y lo sigo haciendo. O sea, cuando veo que se puede hacer más, les cuento una anécdota actual de la compañía en la que trabajo. O sea, hay una cosa, no les puedo contar en detalle, pues confidencial, pero hay una cosa dentro de la compañía que trabajo que yo veo que no funciona, ¿no? Que no funciona bien y no tiene nada que ver con lo mío, no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero yo lo veo y lo miro y digo, yo no me voy a quedar callada viendo que no funciona. Yo, no, voy con el CEO de la compañía y le digo, mira, a ver, quiero contarte porque yo pienso que esto no funciona. Porque yo quiero hacer más, porque quiero contribuir más, porque quiero que lo que yo haga tenga sentido, quiero que tenga impacto. Entonces, normalmente lo que hago es lo analizo, eh, veo si es algo que va a tener impacto, porque también cuando puedes hacer más, para mí es importante el impacto, ¿no? En términos de el impacto que puede tener en la compañía, el impacto que puede tener en la gente, etcétera, etcétera. Eh, y levanta la mano. O sea, es tan fácil como que levanto la mano y voy por otra oportunidad. Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta? Recuérdame la otra pregunta que me fui, pero te voy a decir la de México. ¿Qué te gustaba de México? ¿Por qué decidiste irte a México? Porque me vine a México por razones personales. Cuando yo estaba en Estados Unidos haciendo la maestría, yo me iba a quedar en Estados Unidos. Después trabajando, yo tenía un trabajo aquí. Y tenía un novio mexicano. Y en ese momento el novio mexicano quería volverse a México. Y yo les voy a decir que yo prioricé novio mexicano. Antes de esos momentos de la vida que dices, priorizo carrera profesional, priorizo este novio mexicano, dije, priorizo novio mexicano. Si volviera a vivir, lo volvería a hacer igual, porque la verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida. Eh, pero a veces pienso que hubiese pasado si no hubiera priorizado el novio mexicano, hubiera tomado una carrera, una ruta diferente en mi carrera. Me encanta México, soy una agradecida absoluta de México. ¿Qué es lo que más me gusta de México? Los mexicanos, la comida mexicana.
no puedo pensar en la vida. Les digo que mi marido, yo soy venezolana, mi marido es argentino, y no hay nada como unos buenos chilaquiles. No existe nada como unos buenos chilaquiles. Y la verdad que México es un país muy generoso. Es un país lleno de oportunidades, que a veces me duele porque cuando veo que no, que como ciudadanos y como gobierno a veces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para verdaderamente destapar el potencial de México. eh, es como una gran deuda. Y por ahí me preguntaban cuál es tu segunda meta. Esa es la pregunta que estaba pendiente. Cuando pienso en mi siguiente meta, pienso en tres cosas que para mí son importantes, que son como ejes rectores en lo que yo quiero hacer con mi vida. Uno es seguir aprendiendo en general, como les decía, de curiosa a seguir aprendiendo. Dos es impactar positivamente en el país, impactar positivamente en las personas, impactar positivamente, y yo creo que hasta ahora lo he hecho desde el mundo de los negocios. Probablemente eh, siga esa línea conductora, no lo sé, pero porque pienso que a través de impactar en el empleo, en la economía, ¿no? En esta parte, podemos impactar de manera positiva el resto de la vida de la gente. Y la tercera es crear. A mí me gusta crear. Entonces, cualquiera de las que sea mi siguiente meta, o sea, esas son como las tres condiciones que yo, bajo las cuales analizo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Eh, y por ahí va. Gracias, María. Te leo rápidamente. Muchas gracias por su ponencia, por cada uno de sus consejos y sus anécdotas. Fue una increíble ponencia. Sin duda es una gran mujer, un gran ejemplo. Gracias por compartir tus experiencias, etcétera. Aquí hay muchos elogios. Pero bueno, para que también escuches directamente de algunas de nuestras chicas, de algunas de mis chicas, le voy a pedir primero a Ana Cristina que abra micrófono y después a Diana Perla, por favor. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por su ponencia. La verdad es un honor tenerla aquí. Y bueno, mi pregunta es principalmente sobre cómo usted ha lidiado em, con la desmotivación, con el burnout, podría decirse, porque a veces es como un poco complicado tratar con estos aspectos y cómo es que usted se sigue empujando y sigue dándose ánimos para lograr sus metas. Y mi segunda pregunta es referente a los proyectos. Por ejemplo, usted es una emprendedora y qué consejo podría darle a las personas que quisieran emprender, tal vez no precisamente algo dirigido a los negocios, pero podría ser algún proyecto social, por ejemplo, las chicas que están creando sus capítulos, creo que un consejo de usted les vendría bien. Gracias. Claro que sí. A ver, gracias Ana Cristina por tu pregunta. Y a ver, el burnout es un gran tema. Es un gran tema en este momento en mi vida, te voy a confesar. Yo vengo de 2 años y medio de trabajar en pandemia. Yo comencé un trabajo nuevo en pandemia y ha sido durísimo. O sea, han sido 2 años y medio de sin parar. Y, y sin parar, que hoy me paro y digo, me descuidé en estos 2 años y medio, ¿no? En un lugar que por el mismo efecto de la pandemia estaba creciendo de manera hiperacelerada, donde estábamos, ¿no? En mi caso, arrancando un negocio de cero en Latinoamérica para la compañía en la que trabajo, y la verdad que han sido 2 años y medio muy, muy complejos. Entonces, desde el punto de vista si quieres, de la presión, el espacio, el poco espacio de tiempo, si quieres, para mí misma. Y mi reflexión hoy en día es, eh, hay un ejercicio que los invito a hacer que se llama la rueda de la vida.
no sé si lo han hecho, pero vale la pena que en algún momento con sus mentoras, ¿no? Seguramente sus mentoras saben de qué hablo. Y si no lo buscan en internet, se llama La Rueda de la Vida, está súper accesible en la herramienta. Y es cómo piensas tú desde, o sea, cómo te anticipas a lo que tú quieres, cómo entiendes y te montas en, si quieres, en el driving seat, como digo, driving seat, al volante de tu vida, ¿ok? ¿Cómo? Entonces dices, mi vida es una sola. Yo tengo una sola vida, yo no tengo la vida laboral, la vida personal, la vida familiar. Es una sola vida, son 24 horas al día solamente y la vivo yo toda completa. Entonces, yo necesito decidir en mi rueda de la vida, en mi 100% de la vida, ¿a qué le voy a dedicar a qué cosa? Y cuando le estoy dedicando a uno, como es un círculo, ¿ok? Cuando le dedico a uno, le estoy quitando al otro. Entonces, ¿en qué momento de mi vida yo voy a dedicarle a qué? Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, bueno, era un poco más grande cuando me gradué de la universidad, para mí el trabajo formó, probablemente en un momento dado era el, no sé, 80% de mi día, ¿ok? Y sacrificaba cosas los fines de semana y sacrificaba tal vez tiempo con mis amigos, pero lo hacía conscientemente, ¿ok? Porque quería hacer lo que estaba haciendo. Hoy en día hago lo mismo. Hoy en día digo, a ver, que, o sea, cuáles son las cosas que quiero hacer dentro de esa rueda ¿no? Que tiene espacios cuáles son las cosas que quiero hacer y cuáles son las cosas que voy a tener que dejar para poder hacer. Y llamar a cuentas cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, te lo voy a dibujar aquí que tengo una hoja enfrente, ¿no? Si yo hago mi rueda de la vida y digo, pues el trabajo toma tanto tiempo, la familia toma tanto tiempo, los amigos toman tanto tiempo, el ejercicio toma tanto tiempo, ¿no? Para mí una de las maneras de mantenerme sana y lo que te decía, cuerpo sano, mente sana, es asegurarme que estoy comiendo bien y que estoy haciendo ejercicio. Eso es súper importante. Y durante estos 2 años y medio de pandemia, donde he tenido, eh, que ha sido muy complejo desde el punto de vista de manejar el estrés y la presión, el ejercicio y el comer bien han sido, o sea, y la familia. Entonces, esa ruedita de la vida, ¿verdad? Donde, como sea que la pintes, eh, llamar a cuentas. Y saber que, por ejemplo, hoy estoy en un momento en que digo, ya no quiero estar 16 horas de mi día en reuniones. Entonces, si no quiero estar 16 horas de mi vida en reuniones y lo que estoy haciendo toma 16 horas de mi vida en reuniones, tengo que reenfocar y tengo que buscar algo que no sea, que no tenga ese setup de 16 horas en mi vida de reunión. Pero yo ya tengo una edad donde tal vez tengo la oportunidad de plantearme eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay etapas para todo. Lo importante es que tú sepas qué quieres en qué momento de tu vida y que sepas que al final del día, cuando tomes una decisión, el tomar una decisión implica una renuncia a algo más y que tengas claro que esa renuncia que estás haciendo tiene un costo y que estás dispuesta a asumir el costo. Eh, no pain, no gain, ¿ok? Yo creo que eso es así, no lo puedo decir en español, pero no hay ganancia sin dolor. Eh, y cuando tú eres consciente de lo que estás renunciando, de lo que estás dejando y lo haces de manera consciente, es mucho más fácil motivarte a tu pregunta inicial, porque sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo por un porqué que es importante para ti. Excelente, gracias María Teresa. Hay muchos elogios, muchas gracias por tu ponencia, por cada uno de sus consejos y sus anécdotas. Fue una increíble ponencia, sin duda es una gran mujer, un gran ejemplo. Y así como ese comentario, hay muchos, María Teresa, pero se nos acaban los minutos. Entonces, si te parece bien, le voy a pedir a Diana, como lo habíamos prometido, que abra micrófono para que te haga su pregunta. Y desgraciadamente se nos van a quedar algunas preguntas en el tintero, chicas. Adelante, Hola, Diana.
que le tenemos que dar permiso para que pueda abrir micrófono, Cari. Ah. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí hoy. En verdad me encantó su ponencia, me encantó todo lo que nos dijo, todos sus consejos. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí. Diana, perfecto. Te escucho perfecto. Vas. Sí, bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por su ponencia, porque en verdad me encantó demasiado y me llenó como que de muchas esperanzas, porque al escuchar que usted estudió ingeniería industrial, dije yo pues que también podía. Hace poco ni siquiera tenía contemplada esa carrera y ahora estoy próxima a 2 semanas de iniciar. Y sinceramente yo quería preguntarle cómo fue la carrera, sus experiencias, algún consejo, porque en verdad me da miedo. Nunca en mi vida pensé en estudiar una ingeniería y sin embargo ahora estoy a punto de empezar y eso me causa cierto temor, pero también me da mucha alegría el poder lo que ha logrado. Mira, Diana, yo te voy a decir una cosa. Miedo tenemos todos. Yo también tengo miedo. Yo todavía tengo miedo, ¿ok? Y el miedo debe ser una fuerza, o sea, miedo como sentimiento, ¿ok? El miedo debe ser una fuerza que reconozcas como tú lo estás reconociendo, ¿ok? Y que te ayude a movilizarte y que no te paralice. Y eso te diría que es lo primero eh, que te invito a pensar. Que este miedo, ¿verdad? Te inspire a, me voy a esforzar, voy a hacerlo, no, voy a hacer lo que tenga que hacer, no, que no sea, tengo miedo, entonces no voy a hacer algo, ¿ok? Y cuando yo empecé a estudiar ingeniería, yo también tenía miedo. A mí hay gente que me decía, me acuerdo el hermano de una amiga que era mucho mayor que yo, que me decía, Mariate, pero es que además me lo decía en mala onda, es que no lo vas a lograr porque es súper difícil y no lo vas a lograr. Y yo decía, oye, qué mala onda la verdad que me digan que no lo voy a lograr, ¿no? Pero no sé, yo siempre he sido, además yo creo que cuando me dices que no voy a lograr algo, más a fuerza lo hago, ¿no? Porque como retadora, como medio rebelde. Pero que no debería ser así, ¿no? Pero te diría, toma ese miedo, reconócelo, velo, ponlo ahí en el medio de tu sala, de tu casa y di, ahí está el miedo, lo veo. ¿Qué necesito para yo movilizarme? Necesito gente a mi alrededor que me diga que sí puedo, necesito esforzarme, necesito tener claro, ¿no? En qué momento tener mucho, reconocer esa voz que tengo adentro que me dice, no puedo, no puedo, no puedo. Reconoce esa voz y cuando esa voz te diga no puedo, ponla siempre en el medio ahí y di, esa es una voz, yo escojo hacerle caso a la voz o puedo escoger decir, yo sí puedo y lo voy a hacer. Entonces, qué bueno que escogiste de ingeniería, lo vas a hacer muy bien. No va a ser no es fácil, pero nada en la vida es fácil y las cosas que tienen más satisfacción en la vida son las que no son fáciles. No hay nada fácil en la vida. Esa vida romántica que nos plantean de que todo es fácil, eso no existe. Eh, entonces, vas con todo, vas por tu ingeniería, lo vas a hacer muy bien y en unos años estaremos viendo tu graduación así, no será por Zoom, será viéndote aventar ese sombrero que tienes en la cabeza, aventándolo en la universidad increíble en la que vas a ir a estudiar y hacer una carrera espectacular. Así que vas con todo. Sí puedes. Muchas gracias, María Teresa. Increíbles tus palabras. Me encantaría que más chicas abrieran micrófono, pero desgraciadamente pues tenemos que seguir con la agenda. Pero te agradezco mucho esas palabras. Como tú bien dijiste, la vida profesional incluye que prestemos atención a muchas cosas, como tú dijiste, desde el ejercicio, desde comer bien,
las palabras como emprendedora, que en particular las siento muy cercanas. Como bien dijiste, no es lo mismo tener la infraestructura de una empresa que ser emprendedora, y aquí muchas chicas quieren ser emprendedoras y las inculcamos a través de los capítulos a que emprendan esa carrera de ser emprendedoras. Así es que pues te agradezco particularmente tus palabras en ese sentido. Y pues chicas, nunca se olviden, como dice María Teresa, esa pasión por lo que hacen, ese levantar la mano que ella también les dijo, ese rodearse de las personas que las amen. Recuerden siempre las palabras de María Teresa. Te agradezco muchísimo, inmensamente, que estés con nosotros. Te invito a que sigas escuchando un par de testimonios y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, María Teresa. Un gusto y felicidades a todas, y a ti en particular, Rebeca y a Karen, por el trabajo que hacen. Espectacular, de verdad. Felicidades. Gracias. Abrazo, abrazo, abrazo y aplausos, aplausos.